Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos en nuestro sermón número 125 que se titula El perfecto mediador. El perfecto mediador. Y vamos a estar estudiando en esta ocasión Éxodo 28, versículos 5 al 14. Éxodo 28, versículos 5 al 14. Dice la palabra del Señor. Tomará oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá dos hombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador de piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Ese es el texto que vamos a estar estudiando en este tiempo. Como podemos ver, nos habla del efod, ¿no? Hemos avanzado a través de este estudio del libro de Éxodo. Hemos visto todo lo que el Señor ha hecho en el Éxodo, la liberación de los hijos de Israel, las plagas que desató sobre Egipto, la ley que dio en el Sinaí, el pacto que hizo también allí en el monte Sinaí. Y ahora último estamos leyendo o estudiando más bien el tema del tabernáculo. Hace 8 días comenzamos a hablar del sacerdote, ¿recuerdan? Que ya vimos varios de los muebles del tabernáculo, y ahora la palabra del Señor nos muestra o nos habla del sacerdote. Vimos que el sacerdote era el ministro del santuario, que Dios lo eligió, que Dios lo llamó y que Dios lo dotó. Y hemos dicho que vamos a tratar el tema del sacerdote en varios sermones. Hoy empezaremos a hablar de las vestiduras. Si se dan cuenta, lo que empieza a narrar ahora el libro de Éxodo es acerca de las vestiduras del sacerdote, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, esas vestiduras tienen muchas cosas particulares, ¿no? No eran vestiduras comunes, sino que Dios exigió que se hicieran de una manera especial. Y lo que podemos ver en este estudio que vamos a hacer acerca de las vestiduras es que cada parte de ese atuendo tenía que ver con alguno de los deberes del sacerdote. Es decir, como veíamos hace 8 días, la ropa no era solamente ropa, era una provisión de Dios para el oficio que él iba a desempeñar, ¿no? Entonces cada una de estas partes nos habla de uno de los oficios del sacerdote. Cada partecita de esta resalta uno de los oficios del sacerdote. Y en el texto que estudiaremos hoy hablaremos del efod, una prenda que nos recuerda que el sacerdote es primeramente un mediador, por eso nuestro título, el perfecto mediador, ¿no? Vamos a estar estudiando el tema del efod bajo los 3 enfoques con que empezamos el estudio del sacerdote. ¿Recuerdan? Hablamos de que la Biblia nos narra el ministerio terrenal del sacerdote, es decir, el sacerdote de Israel. ¿Cómo era el sacerdote de Israel? Aquí podemos estudiarlo, ¿cierto? ¿Cómo era el atuendo del sacerdote de Israel? Aquí lo vamos a estudiar, ¿cierto? Pero también hemos visto que la Biblia nos habla del sacerdote eterno, que es Cristo, ¿cierto? Entonces ese es el segundo enfoque que vamos a estar tratando. Pero también vimos hace 8 días que esto también nos habla del sacerdocio de todos los creyentes. Entonces vamos a estar trabajando el tema del sacerdote en todos los estudios que vamos a hacer con esos 3 enfoques. Vamos a comenzar con nuestro primer punto de este estudio del día de hoy. El primer punto se titula mediador terrenal, ¿no? Entonces hoy el énfasis va a ser en la mediación de Cristo, porque
este efod nos habla acerca de esto, ¿no? Entonces vamos a aprender qué era el efod. El efod era una especie de chaleco, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, nos hablan de un efod y nosotros no entendemos muy bien. Lo más parecido a lo que en el tiempo del Éxodo se llamaba un efod es un chaleco, ¿no? Era una especie de chaleco elaborado con materiales similares a los usados en la puerta del tabernáculo, ¿recuerdan? Que era de azul púrpura, carmesí, lino torcido, también tenía unos engastes de oro y con unas piedras, pero más o menos el material era el mismo que nosotros encontramos en las cortinas de la entrada al tabernáculo. Ese chaleco se componía de dos piezas de tela, ¿cierto? Una cubría el pecho, la otra cubría la espalda. Esas dos partes estaban unidas a unas hombreras. Y las sombreras estaban hechas especialmente, ¿no? Esas sombreras tenían unas incrustaciones de una piedra especial que se llamaba ónice y estaban colocadas, incrustadas sobre unos engastes de oro, ¿cierto? Entonces imagínense ustedes ese chaleco, ¿no? Con un par de hombreras que tenía unos engastes de oro y que en la mitad estaba la piedra. Esas piedras que se ponían una a cada lado, esas piedras tenían grabados, ¿qué? ¿Recuerdan? Los nombres de los hijos de Israel. Dice que 6 nombres en un lado, en un hombro, y 6 en el otro hombro. El efod se juntaba a la cintura del sacerdote con un cinto, que dice la Biblia que era de obra primorosa. Tuvo que haber sido algo muy hermoso, muy lindo, del mismo material del efod, y parece ser que estaba sujeto al efod de tal manera que todo era una sola pieza. Entonces, como dijimos anteriormente acerca de las vestiduras, este efod y su diseño particular tenían un propósito asociado a un oficio del sacerdote. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cierto? ¿Qué nos enseña Dios a través de este vestido, de esta prenda, ¿no? Primeramente podemos ver que el efod era una prenda inusual en Israel. Es decir, en Israel casi nadie usaba efod. Era una pieza diferente, ¿no? Algo que no se usaba. Y su diseño particular tenía un propósito asociado al oficio del sacerdote. Nosotros vemos que ese efod, que era inusual y que tenía un diseño particular, hacía que el sacerdote se distinguiera entre todo el pueblo. Es decir, cuando buscaban al sacerdote entre las multitudes de Israel, era fácil identificarlo porque él llevaba ¿el qué? El efod, ¿cierto? Entonces esa parte es muy interesante, mis hermanos. Ese efod lo identificaba como el ministro del santuario. Además era una pieza vistosa, de una gran riqueza material y artística, de tal manera que era fácil identificarla. Esa prenda, el efod, llegó a ser la prenda distintiva del sacerdote, es decir, de todas las prendas que usaba el sacerdote, por aquella que lo distinguían era por el efod, por ese chaleco que llevaba. Recordemos que ese chaleco se ponía sobre el resto de las vestiduras, ¿cierto? Entonces llegó a ser en Israel la prenda distintiva del sacerdote. Leemos por ejemplo en 1 Samuel 2:28 que dice: y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y vi a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Miren cómo el Señor habla del sacerdote, lo identifica como aquel que llevaba ¿qué? Efod, ¿cierto? Y es muy interesante, ¿no? Porque el texto aquí no dice el que llevaba la mitra, por ejemplo, que era otra parte de la vestimenta del sacerdote, sino que aquí le llaman el que tenía el efod, ¿cierto? Llegó a ser esa pieza distintiva del sacerdote. Ahora, eso es muy importante. Entonces la primera cosa que encontramos allí en ese efod es que distinguía al sacerdote. Lo otro que podemos ver acerca del sacerdote terrenal es la manera en que esa prenda se asociaba con el ministerio sacerdotal por las hombreras. ¿Recuerdan las hombreras? Las hombreras que eran unas piedras de ónice con los nombres de los hijos de Israel grabados allí. Recordemos que llevaban esas incrustaciones perdónenme,
para memorial delante de Dios, es lo que la Biblia dice, ¿cierto? Es decir, esas piedras incrustadas allí en las hombreras, lo que hacían era un memorial delante de Dios del pueblo de Israel. Esas piedras, como dice el texto, servían para que hubiese una memoria del pueblo de Israel cuando el sacerdote prestaba su servicio dentro del santuario. Nos habla esto del carácter mediador y del oficio mediador del sacerdote, quien llevaba en sus hombros a los hijos de Israel. Es decir, que cuando el sacerdote entraba en el santuario, no entraba por él mismo nada más, sino por quién más, por todo el pueblo de Israel, ¿cierto? Él era el mediador que ponía delante de Dios el pueblo de Israel. El oficio del sacerdote era principalmente el de ser el mediador. Un mediador era un intermediario, ¿cierto? ¿Qué es un mediador? Un intermediario, ¿cierto? Alguien que se coloca entre dos partes para lograr una comunicación o un arreglo. En el caso del sacerdote se ponía delante de Dios, se ponía en medio de Dios y de los hombres. Ese era su oficio de mediador. Recordemos que a través del estudio del tabernáculo hemos visto que el hombre quebrantó la ley de Dios, ¿recuerdan? Que hemos visto que todo el tabernáculo nos habla de la distancia que hay del hombre, entre el hombre y Dios. Pues esa es la realidad que nos está mostrando el mediador. El hombre quebrantó la ley de Dios, violó la justicia de Dios, afrentó el honor santo de Dios. Así que Dios viene a estar ofendido con el hombre por su pecado. Y eso es lo que nos muestra la Biblia. El mediador es necesario primeramente en relación al ofendido que es Dios, ¿cierto? Estamos diciendo que hay dos partes, el ofendido y el ofensor. El ofendido en este caso es ¿quién? Es Dios, ¿cierto? El mediador es necesario primeramente en relación al ofendido que es Dios. De esa manera el sacerdote ofrece el sacrificio. Recuerdan que ya vimos acerca del altar. El sacerdote ofrece el sacrificio primeramente con relación a ¿quién? Entonces, a Dios, ¿cierto? Primeramente para satisfacer la justicia de Dios, para vindicar el honor santo de Dios. Y entonces sí podemos decir también que el mediador se requiere o es necesario con relación también al ofensor. Primero tiene que satisfacer al ofendido, ¿cierto? Y luego tiene que relacionarse con el ofensor, es decir, con el hombre. Nosotros fuimos los que ofendimos a Dios, nosotros somos los que hemos hecho mal. El hombre que requiere perdón y justificación. Entonces miren el orden, porque este es el orden del evangelio bíblico. ¿Cuál es? Que Cristo se relaciona como mediador primeramente con Dios, ¿cierto? Le satisface en su justicia, le glorifica en su santidad de honra, ¿cierto? Con su obra, y también trae un beneficio para nosotros. Cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio, satisfaciendo la justicia de Dios, obtenía entonces el beneficio para el hombre, que es el perdón, la reconciliación, la paz delante de Dios, ¿cierto? Israel no podía entrar directamente al santuario a ofrecer el sacrificio, era necesario un mediador. El mediador era el que ofrecía el sacrificio. El mediador era el que intercedía ante Dios por Israel. El ministerio sacerdotal estaba enfocado principalmente en mediar entre el hombre y el pecador. Entre Dios y el pecador. Entre el Dios santo y el hombre pecador. Levíticos capítulo 4, versículo 13, vamos a estar leyendo esos versículos que nos hablan acerca de cómo se ofrecía el sacrificio delante de Dios por el pueblo. Y miren lo que dice del 13 al 18, dice: si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubiere hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión.
Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces el pueblo llegaba hasta la puerta, ¿cierto? Miren cómo era el sacrificio. El pueblo llegaba hasta la puerta. Ellos traían el sacrificio para ofrecerlo delante de Dios. Pero el que tomaba esa sangre, el que tomaba la sangre y la presentaba delante de Dios, ¿quién era? El sacerdote. El que metía la sangre al santuario, el que hacía mediación por el hombre, era el sacerdote. Entonces allí vemos que Israel se beneficiaba con el perdón y la justificación y la reconciliación por medio de la mediación del sacerdote ante la presencia de Dios. Entonces el pecador traía sus animales para ofrecer, en este caso era la ofensa de todo el pueblo, lo traía. Si era la ofensa de una persona, él mismo degollaba al animal y el sacerdote tomaba esa sangre y la llevaba. Si era la congregación, los ancianos degollaban el animal, el sacerdote tomaba la sangre y la ofrecía. Es decir, había una separación entre Dios y el hombre, y aquel que servía de puente, de medio, ¿cierto? Aquel que mediaba en esa situación era el sacerdote. Para eso estaba, y ese era su oficio principal. Y finalmente Israel se beneficiaba con el perdón y la justificación y la reconciliación por medio de la mediación del sacerdote. Por eso el texto que estábamos leyendo, ¿no? El sacerdote ofrecía esta sangre delante de Dios y el hijo de Israel salía satisfecho sabiendo que el Señor lo había perdonado, ¿no? Entonces eso es importante. Ninguna otra persona podía pretender esa posición de mediador o de intermediario, sino solamente el sacerdote. Nadie más podía hacerlo. Solamente el sacerdote que entraba con los nombres de los hijos de Israel en sus hombros podía llegar ante la presencia de Dios y hacer esa mediación por aquellos hijos de Israel. Entonces eso es muy importante en nuestra concepción del sacerdocio. Esa era principalmente el oficio del sacerdote. Ahora, lo tercero que vemos allí en medio de este primer punto del sacerdote terrenal es que el relato que estamos estudiando nos habla también del cinto del efod, ¿no? No solo nos habla del efod y de la sombrera, sino que también nos habla de un cinto. Y esta prenda era usada en aquellos tiempos por los siervos, por los esclavos. Tenía la función de ceñir la cintura para servir con más eficacia. Entonces los esclavos se ponían un cinto en su cintura, se la ponían allí. ¿Para qué? Para poder servir con mayor eficacia. Era un símbolo de servicio. Y la figura del sacerdote que nosotros vemos allí espléndidamente vestido y todo eso, no carecía de ese instrumento, ¿no? Es decir, lo que está diciéndonos el Señor a través de este cinto en el efod es que el sacerdote era un ¿qué? Un siervo, ¿cierto? Era un sacerdote, era un siervo el sacerdote, ¿no? No era un dignatario en un palacio sentado allí recibiendo honor, sino que era un siervo. Él estaba para servir, era el siervo, pero era el siervo ¿de qué? De Dios en el santuario. Era el siervo de Dios en el santuario. Tenía unos oficios determinados, tenía que servir en el santuario. Y eso también es importante en nuestra concepción de lo que era un sacerdote en el tiempo del Éxodo. Con la misma idea fue diseñado en tiempos más modernos el clériman de los pastores. Recuerdan que nosotros los pastores presbiterianos usamos un clériman, que es un cuello que tiene aquí un plástico blanco, ¿cierto? Ese fue diseñado precisamente por un pastor para identificar a los pastores como siervos. Representa una cadena que usaban los esclavos en el cuello, ¿cierto? Y lo que se está diciendo cuando se usa el clériman es que nosotros somos esclavos o siervos del Señor, y de esa manera se hizo, ¿no? Entonces miremos la relación que tiene. Obviamente ese clériman es un diseño humano, pero lo que estamos viendo aquí del sacerdote era un diseño divino. Dios estaba diciendo, tiene que tener el cinto
porque él es un siervo ante todo. Así que podemos decir que el efod distinguía al sacerdote como el ministro del santuario terrenal, que ejercía la labor de mediador entre Dios y los hijos de Israel, destacando también su carácter de siervo dentro del santuario. Entonces, muy importante este primer punto, porque nos muestra cómo era la actividad del sacerdote y qué relación tenía el efod con su oficio. Entonces, principalmente podemos decir, el efod nos recuerda que el sacerdote era un mediador, ¿cierto? Que él no entraba por sí mismo nada más, ¿cierto? Sino que él entraba por todo Israel, que él se presentaba delante de Dios por el pueblo, y eso nos habla de su carácter mediador. Entonces, el segundo punto que vamos a estar viendo hoy se titula mediador celestial, y aquí es donde vamos a hablar del sumo sacerdote eterno, el sacerdote del santuario celestial, es decir, de Cristo. Estamos estudiando acerca del efod, y esta prenda del sacerdocio terrenal también nos habla del sacerdocio de Cristo. Recordemos que el cumplimiento del verdadero sacerdocio es nuestro Señor Jesucristo, que el sacerdocio del santuario celestial es, el cumplimiento de ese sacerdocio es nuestro Señor Jesucristo. Cristo, en su oficio como sumo sacerdote, es también principalmente el perfecto mediador entre Dios y los hombres, ¿cierto? Si el oficio del sacerdote terrenal era una figura del verdadero sacerdocio, pues el de Cristo, que es el sacerdocio real, es primeramente un sacerdocio donde Cristo es el mediador. Si nosotros nos damos cuenta de lo que la Biblia dice acerca de Cristo, primeramente, como vimos cuando estudiamos la puerta del tabernáculo, nos dice que Cristo es el perfecto mediador. ¿Por qué, mis hermanos? Quiero coger de nuevo las tres prendas del efod. Primeramente, el chaleco, ¿cierto? El chaleco, la Biblia nos muestra que estaba hecho de unos colores especiales, ¿recuerdan? De una tela especial que tenía varios colores, los mismos colores que tenía la puerta del tabernáculo, ¿recuerdan? Que nosotros estudiamos. Y cuando vimos la puerta del tabernáculo, nosotros dijimos que esos colores apuntan a Jesucristo. Pero en este caso del efod, apuntan a Cristo como el perfecto mediador. Recordemos un poco los colores. Tenía el color azul, recuerdan que era uno de los colores del efod. El azul nos habla del cielo, y recordamos que el mediador del santuario celestial descendió ¿de dónde? Del cielo, ¿cierto? Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino del cielo, es divino, es un mediador divino. Tenía que ser así porque la parte ofendida era ¿quién? Dios, ¿cierto? Si una de las partes es Dios, si la parte ofendida es Dios, el mediador tenía que ser divino, y es lo que nos está mostrando el efod. El apóstol Juan describe a Jesús en Juan 1.1 como el verbo. ¿Recuerdan? Miren lo que dice Juan 1.1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús es el verbo hecho carne, Dios con nosotros, nuestro sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote es Dios mismo, y eso es maravilloso, mis hermanos. Me gusta que Juan dice que ese verbo se hizo carne, es decir, el verbo, el que era Dios, cuando María tuvo el bebé, ¿cierto? Allá en el pesebre, aquel bebé que estaba allí recostado en el pesebre era Dios mismo, ¿cierto? Era Dios mismo. Y es lo que nos dice el texto. Así que el sumo sacerdote que nosotros tenemos hoy en día es el mismo Dios. Luego el chaleco también dice que era púrpura. No solamente tenía azul, tenía púrpura. Y recordemos que el púrpura es el color del rey, y nos recuerda que el mediador no era solamente sacerdote, sino que también era el soberano, el Señor, el rey. Al igual que Melquisedec. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de Melquisedec? ¿Qué era Melquisedec? ¿Recuerdan? Era un sacerdote, pero también era rey de Salem. ¿Recuerdan? Era rey de Salem, o rey de justicia. De la misma manera, Cristo es sacerdote y es rey.
La Biblia dice en Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Miren cómo lo identifican los reyes, los magos que llegaron a visitar a Jesús. ¿Cómo lo identifican? Como el soberano, el rey, ¿cierto? Entonces hace un rato decíamos que el bebé del pesebre era Dios, pero ahora el texto nos dice que también era rey, ¿cierto? Que lo identificaban como rey. Ese es el mediador. El mediador no solamente era Dios soberano, sino que era el rey. Luego, otro de los colores que tiene el chaleco es el carmesí, que es el rojo, ¿cierto? El carmesí es el rojo y es el color de la sangre. Ese nos habla de la humanidad y del sacrificio de Jesús. El mediador del santuario celestial también debía ser hombre, ya que el ofensor era el hombre, ¿cierto? Entonces, imagínense este mediador. Tenía que ser Dios, porque el ofendido era Dios, pero también tenía que ser hombre, porque el ofensor, aquel que hizo la ofensa, era hombre. Y la Biblia nos describe a Jesús como el perfecto mediador. Dice en 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. No dice solamente Jesucristo, dice Jesucristo, hombre. Entonces, hay un mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador debe ser divino y debe ser humano. Ese mediador fue el rey. Y ese mediador también debía ser santo. Miren, el otro color que tenía el chaleco era el blanco, del lino torcido, que era el blanco. Nos habla de la santidad perfecta de Cristo, ya que para ser el mediador entre el Dios santo y perfecto y el hombre pecador, debía él ser santo delante de Dios. Así que nosotros vemos a Cristo como el único mediador y como el perfecto mediador. Dice Hebreos 7:26: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Miren que nosotros podemos decir con este texto que estamos estudiando que solamente Cristo puede ser mediador, ¿cierto? Porque la pregunta es: ¿quién más cumple estos requisitos? Nadie, ¿cierto? ¿Quién podía mediar entre Dios y los hombres? Hoy en día, por ahí, algunas religiones quieren añadir mediadores. ¿Se han escuchado? Quieren añadir un montón de mediadores, pero la Biblia dice que el mediador debía ser divino, debía ser Dios, que debía ser hombre, que tenía que ser perfecto en santidad. El único mediador para nosotros, el perfecto mediador, es Cristo. El efod nos recuerda que Cristo es el único y perfecto mediador entre Dios santo y el hombre pecador. No hay otro, no puede ser otro, porque nadie cumple todos los requisitos que cumple Cristo solamente. ¿Ven? Entonces, otra cosa que encontramos allí acerca de Cristo es con relación a las piedras de ónice que cargaba el sacerdote con los nombres de los hijos de Israel, que nos hablan de la perfecta obra mediadora de Cristo como sacerdote. Entonces, el chaleco, ¿cierto? El efod nos recordaba que Cristo es el mediador perfecto, pero los nombres en las piedrecitas que llevaba el sacerdote, pues nos recuerda que ese mediador perfecto tiene un oficio dentro del santuario celestial, ¿cierto? Ese sacerdote tiene un oficio dentro del santuario celestial y es ser mediador. Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Entonces, recordemos que la Biblia nos dice que este santuario era un santuario terrenal, el de Aarón, que el sacerdote era un sacerdote terrenal, ¿cierto? Y que el sacerdote entraba delante de la presencia de Dios, entraba delante del lugar santísimo. Por ejemplo, en el texto que leímos de Levítico, él entraba y se paraba al frente del velo, ni siquiera entraba. Recordemos que el sumo sacerdote solo entraba al lugar santísimo una vez al año. Del resto, él se ponía delante del velo.
y él ofrecía esa sangre delante de Dios. Así que el texto que estamos leyendo de Hebreos nos dice que Cristo hizo más que eso, porque Cristo dice que entró dentro del santuario celestial, se puso frente al trono de la majestad de Dios en los cielos. Y el escritor de Hebreos dice que ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote delante del trono de Dios, a Cristo como mediador, ¿cierto? Más adelante en el versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Tenemos un sacerdote que tiene un oficio. ¿Cuál es ese oficio? Mediar entre Dios y el hombre. Al igual que el sacerdote entraba en el santuario terrenal con las piedras de ónice en sus hombros, con las piedras que llevaban los nombres de los hijos de Israel, el sacerdote del santuario celestial entró delante del trono de Dios para mediar por su iglesia. Cristo entró por nosotros. Cristo entró con nuestros nombres. Recordemos, mis hermanos, que la Biblia nos enseña que Dios nos eligió ¿desde cuándo? ¿Recuerdan? Antes de la fundación del mundo. Es decir, que nuestros nombres los tiene el Señor ¿desde hace cuándo? Desde antes de fundar el mundo. Hoy en día se dice que algunos oran pidiendo que escriban nuestro nombre en el libro de la vida, pero la Biblia dice que ese libro ya está escrito, ¿cierto? Esos nombres ya están escritos. Cristo entró por su iglesia, por eso en Apocalipsis dice: y el que no se halló escrito, ¿en dónde? En el libro de la vida, pues no se va a salvar, se va a condenar, es lo que dice. ¿Por qué? Porque es por esas personas que están allí registradas en el libro, es por esos nombres, y eso es importante, es por esos nombres que están allí escritos, por los que Cristo murió, por los que Cristo fue sacerdote y los que Cristo presentó delante de Dios para salvación, para reconciliación, para perdón. Entonces la mediación del sacerdote del Antiguo Testamento era una sombra que apuntaba a la perfecta mediación, a la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Es el verdadero mediador de la iglesia de todos los tiempos. Cristo es el verdadero mediador de la iglesia de todos los tiempos. Cuando la iglesia del Antiguo Testamento obedientemente llevaba su sacrificio y el sacerdote ofrecía la sangre, todo esto era una figura de lo que habría de venir. Pero el efecto real lo tiene la obra de Cristo como sumo sacerdote, que entra con la sangre de su sacrificio delante del trono de Dios para lograr la salvación de toda su iglesia, tanto la del Antiguo como la del Nuevo Testamento. Cristo es el mediador de la iglesia de todos los tiempos, que con su sacrificio satisfizo la justicia de Dios, vindicó el honor santo de Dios y obtuvo una vez para siempre el perdón, la justificación y la reconciliación del pecador delante de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 11, yo quiero que leamos esos versículos hasta el 15. Hebreos capítulo 9, del 11 al 15, dice la palabra: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados, miren tan bonito eso, ¿no? Es decir, hay un número específico, hay unos nombres, los llamados. Hay unas personas por las que murió Cristo. Y esas personas, por el sacrificio que presentó Cristo como sumo sacerdote delante de Dios,
son redimidas. Ese es el Evangelio. Esto que nos enseña el Efod es el Evangelio. Todo el tabernáculo nos enseña el Evangelio, nos muestra el Evangelio. Jesucristo es el cumplimiento, la realidad de la perfecta mediación entre Dios y los hombres. En el nuevo pacto es nuevo, no porque el antiguo haya sido cambiado, sino porque el antiguo fue cumplido en el nuevo, ¿cierto? El Antiguo Testamento, el antiguo pacto, o lo que nosotros llamamos el pacto prometido, fue cumplido en el nuevo pacto. Jesucristo es el cumplimiento de esas figuras del Antiguo Testamento. Por último, hablando del sacerdocio de Cristo, también tenemos que recordar el cinto del sacerdote, porque el cinto del sacerdote nos recuerda el carácter de siervo del mediador, de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante, porque nosotros hemos estado diciendo que el mediador es rey, ¿cierto que sí? El mediador es rey. Hemos dicho que el mediador es Dios. Y si el mediador es Dios y es rey, ¿cómo es que la Biblia dice que el mediador estuvo sirviendo entre nosotros? ¿Cierto? ¿Cómo es que él se distingue por ser el siervo? La Biblia le llama el siervo del Señor. Jesús mismo testificó que había venido ¿a qué? A servir, ¿cierto? ¿En qué sentido el mediador, que es rey y Dios vivo, vino a servir? ¿En qué sentido vino a servir el Señor Jesucristo? El servicio del mediador en el santuario consistía en ofrecer el sacrificio para satisfacer la justicia de Dios, vindicar el honor santo de Dios y como beneficio derivado lograr el rescate del pecador. Eso era lo que hacía el sacerdote en el santuario terrenal. En el santuario celestial Cristo vino a servir de la misma manera. Cristo vino a servir como sacerdote. ¿Cómo? Ofreciendo el sacrificio, ofreciendo la sangre del sacrificio delante de Dios, ¿cierto? Para satisfacer su justicia, para vindicar su honor y como beneficio derivado lograr para nosotros el rescate, el perdón, la reconciliación. En ese sentido es que Cristo vino a servir. En ese sentido es que Cristo vino a servir en medio de nosotros los hombres. Marcos capítulo 10 versículo 45. Dice la palabra, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, ese texto es muy claro. Él vino para servir, ¿en qué sentido? Para dar su vida en rescate por muchos. Porque recordemos que cuando estuvo Jesús en la tierra, Él lideró a sus apóstoles, ¿cierto? Él estaba allí dirigiendo todas las cosas. Cuando decimos que Él vino a servir, no es que Él vino literalmente a ser un siervo de un capataz o algo así, sino que Él tenía un oficio, ¿cierto? Dios le había designado un servicio. ¿Cuál? El de sumo sacerdote, el de mediador. Y esa es la obra que Cristo hizo en la tierra. Él vino para servir de mediador entre Dios y los hombres. Así que podemos decir que en relación a Cristo, el Efod nos habla primeramente de sus características específicas como único y perfecto mediador. Las piedras con los nombres escritos nos recuerdan el oficio del mediador y el cinto del Efod nos recuerda el carácter de servicio de Cristo como mediador. ¿Ven? Y pasamos a nuestro tercer punto del estudio de hoy, que se titula responsabilidad sacerdotal. Y aquí vamos a hablar de la iglesia. Recordemos que esos son los tres tópicos que estamos tocando en nuestro estudio, ¿cierto? Primero, del sacerdocio terrenal, el segundo del sacerdocio celestial y el tercero nos habla acerca del sacerdocio de todos los creyentes. Entonces el tercer punto se titula responsabilidad sacerdotal y vamos a hablar de la iglesia. En nuestro estudio pasado dijimos que aunque Dios llamó a Aarón, ¿recuerdan? Y a sus hijos al oficio de sacerdote dentro del santuario terrenal, la verdad es que todo el pueblo de Israel, como escogidos de Dios, tenían un llamado sacerdotal. ¿Recuerdan? Dijimos que Dios escogió únicamente a Aarón y a su familia para servir dentro del santuario, pero que Dios también había llamado a toda la nación de Israel a ser una nación ¿de qué? De sacerdotes y gente santa. ¿Recuerdan? Él les dijo en el capítulo 19 de Éxodo, recuerden que el Señor les dijo: ustedes serán sacerdotes para mí.
aprendimos también que como iglesia del nuevo pacto, del pacto cumplido, somos también un real sacerdocio. Tenemos la misma labor sacerdotal que el pueblo de Israel. A través de esta prenda que estamos estudiando del sacerdote, del efod, también podemos conocer parte de nuestro llamamiento como iglesia. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque yo quisiera que en medio de todos estos estudios que estamos haciendo del sacerdote, nosotros podamos conocer nuestras obligaciones como miembros de la iglesia, ¿cierto? Porque nosotros también tenemos responsabilidades, ¿o no? ¿Cierto que sí? La pregunta es, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Qué es lo que Dios nos llama a nosotros a hacer como pueblo de Dios? Pues vamos a estarlo estudiando en todos estos domingos que vamos a estar hablando acerca del sacerdocio, en donde vamos a dedicar ese último punto a el carácter sacerdotal de la iglesia o al sacerdocio de todos los creyentes, ¿no? Entonces, en este sentido, la iglesia como nación sacerdotal tiene un llamado también, y el efod nos muestra parte de ese llamado. Primeramente, con relación a la iglesia, recordemos que el efod era una prenda que distinguía al sacerdote. Recuerdan que nosotros dijimos que el efod era la prenda que distinguía al sacerdote. Que para hablar del sacerdote se decía que era el que llevaba el efod, ¿cierto? Eso fue lo que vimos cuando hablamos del sacerdote. Primeramente, el efod era una prenda que distinguía al sacerdote. En ese sentido, la iglesia como nación sacerdotal también tiene un llamado para vestirse de una manera diferente que todo el mundo. Tiene un llamado para vestirse de una manera diferente que todo el mundo. Ahora, alguno dirá, uy pastor, va a imponer la moda hoy, ¿sí? No estoy hablando de una manera de vestir físicamente, sino que la Biblia nos llama a vestirnos en nuestra vida, ¿cierto? Y eso es muy importante, la figura que toma la Biblia, de vestirnos. Porque cuando hablamos de vestimenta estamos hablando de algo que nos distingue, ¿o no? ¿Cierto? Por ejemplo, para el sacerdote Dios elaboró una vestimenta perfecta para que se reconociera su oficio, ¿cierto? El que le veía esas piedras en el hombro con los nombres de los hijos de Israel reconocía que él era el mediador, ¿cierto? Ahí va el mediador, ¿cierto? El que entra ya por nosotros, porque ahí tiene escrito los nombres de los hijos de Israel. Entonces, la Biblia nos muestra que nosotros como creyentes también estamos llamados a vestirnos diferente, pero no está hablando de la ropa, sino de nuestra manera de vivir. Y eso es interesante porque lo que está diciendo Dios, lo que nos quiere enseñar Dios, es que nosotros como nación sacerdotal, como iglesia, debemos ser diferentes al mundo. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque a veces decimos, ¿cuál es la manera en que yo puedo servir a Dios? Yo quisiera hacer algo en la iglesia para servir al Señor. Pues aquí vemos nuestros oficios. Uno de ellos es nosotros como sacerdotes debemos vestir diferente al mundo. ¿En qué sentido? Miren lo que les quiero decir, porque algunos pensarán que estamos hablando de la ropa, ¿no? Hay personas o pastores o maestros que han satanizado ciertas vestimentas, ¿no? Dicen, esto es del diablo y aquello es de Dios. Como si Dios tuviera un closet allá y él hubiera confeccionado lo que es correcto y el diablo el resto. No, lo que la Biblia dice de la vestimenta física es que debemos vestir con pudor y modestia, es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y eso es un principio que debemos aplicar. Pero lo que les quiero decir acerca del sacerdocio es que Dios nos llama a vestirnos en nuestro corazón de una manera diferente. Miremos Colosenses 3:12, que dice la palabra en Colosenses 3:12, y quiero que lo leamos hasta el 15. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Ojo, miren, vestidos pues como ¿qué? Escogidos. ¿Recuerdan que era el sacerdote? El sacerdote era un escogido. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Israel como una nación sacerdotal? La Biblia dice que Dios los escogió para ser un pueblo de sacerdotes y gente santa. Dice la Biblia entonces en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios. Es decir, hay unas características que tienen los hijos de Dios que los distinguen del resto del mundo. De tal manera que puedan decir, mire, ahí va un hijo de Dios, ¿cierto? Ahí va un cristiano. ¿Cuál es esa manera? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, ojo, se habla de santidad, amados, de entrañable ¿qué? Misericordia, de benignidad. O sea, nosotros debemos ser benignos con las personas, de humildad, o sea que no podemos ser orgullosos. Que si somos orgullosos estamos siendo como el mundo. ¿De qué más? De mansedumbre.
de mansedumbre, es decir, de dominio propio, de no salirnos de nuestro mal genio. Dice con mansedumbre, con paciencia, ¿cierto? Debemos ser pacientes. Somos hijos de Dios. ¿Cómo nos distingue la gente? Porque somos pacientes, de paciencia. Dice soportándoos unos a otros. Ojo, ¿qué debemos hacer unos con otros? Soportando. ¿Qué quiere decir cuando dice soportándonos? Que a veces nosotros nos ponemos pesados, ¿o no? ¿Cierto? Dice soportando. Mis hermanos, hoy en día en la iglesia las personas son tan débiles que por cualquier cosa se van de la congregación. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Que en la iglesia no nos va a pasar nada? ¿Que tranquilo, que el hermano no me va a ofender? ¿O qué dice? Dice soportándose. Es decir, vamos a tener hermanos que nos van a querer sacar el mal genio. Es lo que dice. Y dice, sopórtense unos a otros. Y dice, y perdonándoos. O sea que mi hermano puede que peque contra mí, ¿sí o no? Y entonces me voy, porque el hermano me dijo, me hizo, ¿cierto? No, dice, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice el 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed. Óigame, hermano, si quiere saque esa lista en su casa de lo que Dios nos pide. Usted quiere servir al Señor, aquí le dicen cómo. Usted es un sacerdote, vístase como sacerdote. ¿Cómo es? Es toda esta lista que acabamos de ver. Y miren ustedes las características de estas que Dios describe aquí. Para el mundo estas características vienen a ser algo horrible. Perdónenme, pero la realidad es así. El mundo cree que ser humilde, el mundo cree que tener amor, que perdonar es algo ridículo, ¿cierto? ¿Qué le dicen hoy en día a la persona a la que ofende? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Se va a dejar? ¿Usted se va a dejar? ¿Cierto? Le dicen, tenga paciencia, porque una de las características es la paciencia, ¿sí? Sea agradecido, ¿sí? Le dicen así, no, el mundo dice, no, ¿qué le pasa? Y usted es ego, ¿cierto? Y usted tal cosa. Eso es lo que dice el mundo. Pero el sacerdocio santo de la iglesia es diferente. Tiene paciencia, es benigno, soporta, dice la Biblia. Hermanos, hoy en día nadie quiere soportar nada. Por eso es que hay tanto divorcio. ¿Por qué? Porque hoy en día si a la esposa la ofende el esposo en algo, dice, no, yo no me casé para estar aquí soportándomelo a usted, hasta luego, ¿cierto? Lo mismo, si es al revés, también el esposo se va ofendido. Entonces, pero la Biblia dice que nosotros somos pacientes. Qué vergüenza que en medio de nosotros, como creyentes, haya la misma tasa de divorcios que hay en el mundo. ¿Estamos siendo ese sacerdocio santo? No, no debería ser así. Deberíamos ser pacientes, deberíamos amarnos, perdonarnos, ¿cierto? Deberíamos tener paciencia, deberíamos ser agradecidos. Mire, esa palabra gratitud hoy en día es poco famosa. Hoy en día es todo lo contrario. Miren, la tecnología, la modernidad nos ha llegado a enseñar que si las cosas no son perfectas, esas no son dignas de mí, ¿sí? Si esto no sirve y es perfecto para mí, entonces no me sirve, y hasta luego. Y la gente hoy en día ha aprendido a botar las cosas buenas a la basura. ¿Por qué? Porque no somos agradecidos. Pero la Biblia nos enseña a valorar lo que Dios nos dio, ¿sí o no? Sea mucho o sea poco, debemos decir gracias, Señor, porque tenemos algo, ¿cierto? Gracias. Recuerden lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña un modelo totalmente diferente al del mundo. El mundo dice, usted no se deje, usted levántese y haga algo, derribe a esa persona que le hizo daño, haga, mejor dicho, no se deje. Usted tiene que empoderarse y salir adelante y, mejor dicho, para vender, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? Ustedes vístanse de humildad, de amor, de perdón, de misericordia, soporten, ¿cierto? Amen, perdonen. Y el 15 dice, y la paz de Dios gobierne nuestro corazón. Mis hermanos, cuando dice la paz de Dios gobierne nuestro corazón, es porque nosotros los creyentes somos tentados ¿a qué? A pelear, a la ira, ¿cierto? A la venganza, al odio, porque lo contrario del amor es el odio. Bueno, si yo dejo llenar mi corazón
de odio es terrible, ¿cierto? Podemos llegar a una situación muy difícil. En un hogar, por ejemplo, se discute el esposo y la esposa, y la esposa o el esposo se lo guarda en su corazón y dice, tranquilo, tranquilo, ¿cierto? Ese tranquilo, eso es peligroso. En unos cuantos meses hay una discusión que puede causar un divorcio. Pero lo que la Biblia dice no es que tranquilo, que ahí se lo anoto, no, sino que debemos perdonar, amar, confesar nuestros pecados, ¿cierto? Arrepentirnos. Entonces miren cómo el sacerdocio del creyente está hablando de una vida distinta a la del mundo. Mis hermanos, hoy recordemos, somos sacerdocio santo en esta tierra. La gente debe llegar a decir, mira, ya no cristiano. ¿Por qué? Porque tiene la falda hasta el tobillo, ¿sí? No, porque hoy en día hay muchos que quieren juzgar así al cristiano, a la cristiana y a la no cristiana. Cristiana es la que tiene hasta el tobillo, sí, pero eso no es lo que la Biblia dice. No, vestidos de amor, de paz, de dignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza, vestidos de los frutos del Espíritu. Eso es lo que nos dice el efod de nuestro deber sacerdotal como creyentes. Lo segundo que podemos ver acerca de la iglesia en este efod, lo vemos en relación a que la iglesia, aunque no es mediadora en el sentido de Cristo, recordemos que el efod nos habla de la mediación, las dos piedritas del sacerdote, nos habla de la mediación del sacerdote, aunque la iglesia no es mediadora en el sentido que Cristo lo es, porque ¿cuántos mediadores hay? Uno nada más. O sea, nadie puede mediar ante Dios por otra persona para que se salve. Es decir, la oración de una persona no puede hacer que el otro se salve, ¿o sí? La confesión de una persona no puede hacer que el otro se salve. No, solo hay un mediador. ¿Quién es? Cristo. Solamente hay un mediador. Aunque la iglesia no puede ser mediadora porque solo hay un mediador, sí está llamada a intervenir con su labor entre los pecadores y el Dios eterno, entre los hombres pecadores y el Dios santo. Sí está llamada a intervenir. ¿En qué sentido interviene la iglesia entre el pecador y Dios, y entre Dios y el pecador? La iglesia está llamada primeramente a orar a Dios por los pecadores y por la extensión del reino. Es decir, ese es un llamamiento nuestro. Nosotros queremos servir en la iglesia como a Dios. El texto nos está diciendo, ¿sí se puede servir? Claro que sí. ¿Cómo? Ustedes tienen un oficio, todos nosotros tenemos un oficio. ¿Cuál? Uno es el de orar por los pecadores, el de orar por las situaciones, el de orar. La Biblia dice en 1 Timoteo 2, 1 y 2. Perdónenme, leámoslo hasta el 4. 1 Timoteo 2, del 1 al 4 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, miren lo importante. ¿Tenemos trabajo? Perdónenme la pregunta, ¿sí o no? Claro que tenemos trabajo. ¿Tenemos algo que hacer dentro del reino? Claro que sí. La Biblia dice que nosotros hacemos un oficio como sacerdotes. Nosotros intervenimos delante de Dios por los hombres. A mí me dicen, pastor, fulano de tal se está muriendo. Yo oro, ahorita hay una persona por la que estoy orando, y esa persona tiene COVID y tiene bastantes años, y no se sabe si va a salir o no de la UCI. Pero mi oración es por su sanidad, si Dios lo quiere hacer, o su salvación, si Dios se lo quiere llevar, ¿cierto? Ese es nuestra deber como creyentes. Nosotros oramos, decimos, Señor, ten misericordia de este hombre, ¿cierto? Porque, siendo sinceros, mis hermanos, de algo nos tenemos que morir, ¿no? ¿Cierto? Si no es de esta, se va a morir de alguna otra cosa. Pero lo que es más importante para nosotros como creyentes es la salvación de esa persona. Nosotros oramos por la salvación de todo. Recordemos que nosotros no sabemos quién es elegido o no. La Biblia dice, oren por todos los hombres, ¿cierto? Por los que están en eminencia, es decir, por los que lideran, gobiernan las naciones. Que oremos por todos los hombres, dice el apóstol Pablo. Ese es nuestro deber. Tenemos un deber como iglesia de Dios.
Y no solamente nos presentamos delante de Dios a favor de los hombres, sino que también nos presentamos ante los hombres para hablarles de Cristo, porque la Biblia también nos llama a nosotros como iglesia a presentar a Cristo en medio del evangelismo. La iglesia está llamada a predicar a los pecadores de Dios, de su salvación, del mediador. Entonces la iglesia siempre ha sido el medio escogido por Dios, por el cual los hombres pueden conocer a Dios y su evangelio de salvación. Y también a Cristo el mediador. Siempre, toda la vida ha sido así. Israel, cuando Israel estaba sobre esta tierra, era a través de ellos que las naciones conocerían que había un Dios. En Isaías 42:6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. Y en Marcos capítulo 16 versículos 15 y 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esto es importante, mis hermanos, porque Dios pudo haber salvado a sus escogidos por un medio propio. Es decir, si Él hubiese querido, no hubiese utilizado a nadie, ¿cierto? O de pronto Él pudo haber colocado los ángeles a predicar el evangelio, ¿no creen? Tiene millares y millares de ángeles. Pudo haber colocado a los ángeles a predicar el evangelio, pero la Biblia dice que nos colocó a nosotros como iglesia. Nosotros somos el medio por el cual el mundo conoce que hay un Dios. Por eso es importante que nosotros testifiquemos. Entonces, dos oficios: orar, ¿cierto? Interceder en este caso, y predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un llamado, tenemos una responsabilidad, y no podemos, mis hermanos, no podemos esquivar, no podemos hacernos a un lado de este deber que tenemos nosotros como creyentes. Romanos capítulo 10, versículo 13, es unos versículos que nos despiertan a recordar el carácter que nosotros tenemos como iglesia de evangelismo, de predicación de la palabra. Dice Romanos 10:13: porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mis hermanos, todos nosotros estamos llamados a este oficio. Y la Biblia dice que si nosotros no desempeñamos esa labor, estamos faltando algo que es importante. Porque ¿cómo van a escuchar si nosotros no les predicamos? Ahora, eso no quiere decir lo que algunos piensan. Algunos piensan que si nosotros no evangelizamos, entonces los perdidos no van a ser salvos. No, Dios salvará a sus escogidos, ¿sí o no? Pero Dios tiene unos instrumentos, Dios puso un orden en el cual nosotros como iglesia ejercemos una labor. Nosotros tenemos un sacerdocio de Dios y tenemos una labor: vayan y prediquen. Dos cosas: oren, ¿cierto? Oren por todos los hombres, pero también enséñale a los hombres que hay un Dios, enséñale a los hombres que hay un juez, pero enséñale también que hay un mediador, ¿cierto? Y es lo que nosotros debemos hacer. No podemos evadir la responsabilidad. Somos el medio que Dios ha escogido para que el mundo conozca su salvación. Por último, podemos recordar el cinto, mis hermanos. Y con relación a la iglesia, el cinto nos recuerda nuestra vocación de servicio. Nosotros, en nuestra intervención que hacemos, porque no somos mediadores, recuerdan, pero sí intervenimos. En nuestra intervención como iglesia en este mundo, nosotros venimos a servir. En ese sentido, la iglesia es un siervo del Señor. Filipenses 2:5 hasta el 8 dice la palabra: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En el fondo recuerda que la iglesia tiene una responsabilidad dada por Dios frente al mundo.
pero también nos recuerda que nosotros como iglesia tenemos un carácter de servicio, ¿cierto? Estamos para servir. ¿En qué sentido estamos para servir? Estamos para servir en el sentido de que nosotros predicamos el Evangelio. Estamos para servir en el sentido de que nosotros oramos, en que nosotros le pedimos a Dios por los hombres, en que nosotros tenemos un sacerdocio de parte de Dios. Así que podemos nosotros decir que la responsabilidad de vestirnos como escogidos de Dios incluye también la de servicio, la de testificar, la de hablar de nuestro Salvador. Amén. Podemos terminar diciendo que entre las vestiduras del sacerdote, el efod es una prenda que nos habla, primero del oficio del mediador, que es Cristo como sumo sacerdote, que con su sacrificio satisfizo la justicia de Dios, vindicó el honor santo de Dios y obtuvo para la iglesia perdón, justificación y reconciliación con Dios, y que nosotros como iglesia en Cristo tenemos un llamado sacerdotal, una responsabilidad dada por Dios de vivir como una nación de sacerdotes, de ser diferentes. Dios nos ayuda a ser diferentes, a ser personas llenas de paz, de gratitud, a ser personas que aman, que perdonan, a ser personas que restauran. Tenemos una responsabilidad dada por Dios de vivir como nación de sacerdotes, orando a Dios por los pecadores y predicándole a los pecadores el Evangelio de la reconciliación. Así que mis hermanos, yo les invito a que hoy le pidamos al Señor que nos ayude a vestirnos como una nación de sacerdotes. Qué bueno que la gente nos conozca, no porque vestimos de esta manera físicamente hablando o de aquella, sino porque ven en nosotros que somos personas de amor, de paz, de perdón, de misericordia, de bondad, de santidad, que somos personas que se distinguen, no porque dicen aleluya, gloria a Dios, porque hoy en día así habla todo el mundo, ¿sí se han dado cuenta? Hoy en día hasta el diablo le dice a uno que Dios lo bendiga, pero la Biblia no nos llama simplemente a ser reconocidos con la manera de hablar, sino por toda nuestra vida, por lo que somos nosotros. Que la gente pueda ver en nosotros a Cristo, que nosotros podamos morir a nosotros mismos y podamos vivir para nuestro Dios. Amén. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y oremos a nuestro Dios. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo precioso de enseñanza. Señor, gracias porque a través de tu palabra nos enseñas que tenemos un llamado sacerdotal. Nos recuerdas el sacerdocio de Cristo, ese sacerdocio perfecto, Señor, que satisfizo tu justicia, que vindicó tu honor santo, pero que también ganó para nosotros el perdón, la reconciliación, la justificación eterna. Queremos decirte gracias por ese sacrificio, pero gracias por ese sacerdote. Gracias por ese mediador perfecto, ese mediador que es hombre pero también es Dios. Ese mediador perfecto, que es santo, que es puro. Señor, que no necesita un atuendo blanco porque su santidad es perfecta. Señor, gracias por tu misericordia, por enviarnos al Salvador, al mediador, a nuestro Señor Jesucristo. Queremos rogarte para que nos ayudes como iglesia en nuestro llamado sacerdotal, que nos unjas, nos llenes de ti, Padre, para poder prestar ese servicio, Señor, como nación santa delante de ti. Señor, que nos podamos vestir como sacerdotes, así como el sacerdote se ponía el efod y era diferente a todos los demás. Así permítenos como nación de sacerdotes ser diferentes en nuestra manera de ser. Ayúdanos, Señor, a hacer morir lo terrenal en nosotros, la ira, la contienda, la disensión, el pleito, el enojo, todas estas cosas que hacen parte de las obras de la carne. Y ayúdanos a vestirnos de esa justicia tuya. Ayúdanos a vestirnos, Señor, de paciencia, de amor, de misericordia, de bondad, de fe, de mansedumbre. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor. Que no menospreciemos la bendición que tú nos das. Que no nos parezca poco, que no reneguemos de la provisión que tú nos das. Ayúdanos a ser agradecidos. Que el mundo vea en nosotros un pueblo diferente, una nación diferente, Dios mío. Ponemos nuestras vidas delante de ti como iglesia. Te pedimos ayúdanos, Señor. Que podamos, Señor, en esta tierra ser diferentes al mundo. Que podamos mostrar a ese Cristo que nos ha salvado, a ese único y perfecto mediador, nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias por esta palabra que tú nos has dado y te bendecimos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.